De verdad es una enorme alegría que tantos jóvenes de tantas partes del país, a través de este Instituto Político para la Libertad, se estén preparando, se estén capacitando en política. Y no tenemos miedo de decir que somos políticos. Políticos dentro de una nueva jornada. Políticos que estudian, políticos que se preparan, políticos que hablan y discuten sobre ideas, ideologías, doctrinas, filosofía. Eso es lo que necesitamos en el Perú de hoy, eso es lo que necesitamos en el Perú de mañana. Y políticos además que ven temas de administración del Estado. Finalmente el tema de defensa también es un tema de administración y de seguridad nacional. El día de hoy el político tiene que también ser técnico. Estamos en la era de la tecnopolítica. El puramente político termina muchas veces siendo un demagogo que desconoce la realidad, y el puramente técnico termina pensando en las cifras, en los números, y dejando de lado al ser humano, que es para lo cual nos estamos preparando, para mejorar el nivel de la vida de nuestra población. Y eso no solamente es comer, eso no solamente es educarse o tener buenos deportistas como en Cuba. Eso no solamente es vivir en una jaula de oro, eso también es libertad. El desafío de la libertad es el desafío que todos tenemos que enfrentar desde diferentes trincheras democráticas. Andrés Gómez empezó su intervención hablando de algo que pasó el 3 de octubre de 1968, y yo lo recuerdo muy bien. Yo tengo 50 años de juventud acumulada y recuerdo que en ese entonces tenía 9 añitos, era una criatura, y como todas las mañanas mi papá me iba llevando al colegio. Estaba yendo al colegio y veíamos con curiosidad cómo otros papás llevaban a sus hijos en sentido contrario, es decir, estaban regresando al colegio, y mirábamos y decíamos: ¿qué está pasando acá? Porque no habían declarado feriado ni nada por el estilo, no era 28 de julio. Hasta que un niñito, cuando venía, me reconoció y salió por la ventana y gritó muy alegre: ¡golpe de Estado! ¡Golpe de Estado! Yo le pregunté a mi papá: papá, ¿qué cosa es un golpe de Estado? Y mi papá me repitió una frase vieja, ¿no? Golpe de Estado significa que el Perú está regresando a la normalidad. Qué desgracia, ¿no? El Perú estaba regresando a la normalidad. El 80% de la historia republicana del Perú fueron golpes militares, fueron gobiernos militares, fueron gobiernos autoritarios, dictaduras macabras, nefastas. Bueno, ese día se instauraba una nueva dictadura, la dictadura militar del llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, instaurado por el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y a partir de ese momento el Perú comenzó a dar un enorme paso hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, como siempre, en las dictaduras. Bueno, ya un poco conocemos, me imagino, la historia de lo que fue ese régimen que a mí me tocó vivirlo durante toda mi etapa escolar, hasta el quinto de media, ¿no? Donde no podías leer un periódico porque todos eran la misma porquería, editados por una cosa, un engendro que se llamaba la Oficina Central de Informaciones, ¿no? Que así como hacía Montesinos, desde la OSI se dictaban los contenidos, los titulares de todos los periódicos del Perú, porque Velasco confiscó la prensa. Lo primero que tiene que hacer una dictadura no es cerrar el Congreso solamente, no es tomar el Poder Judicial solamente, tiene que bloquearte la información, porque información es libertad. La información te permite conocer lo que está pasando en realidad. Entonces agarró Velasco y dijo: la prensa, que es de la oligarquía, ¿no? De los Miro Quesada, por ahí tenemos un amigo, ¿no? de los Beltrán y no sé qué, tiene que pasar a manos del pueblo. Así que se dio los periódicos a la sociedad organizada, al sector agricultura, al sector educación, a las comunidades laborales. Cada periódico se repartía. ¿Y quién lo manejaba al final? Los militares, ¿no? ¿Ustedes creen que la Confederación Nacional Agraria manejaba el diario El Comercio? No, pues lo manejaban los militares, ¿no? Y ponían lo que les daba la gana, y la gente estaba pues ciega y sorda y hasta muda, porque no teníamos ningún mecanismo de expresión. La televisión a medias, ¿no? Se estatizó a medias, 50-50 con los dueños, se formó Telecentro, pero la televisión y la radio realmente importaban muy poco en esa época, porque no eran los grandes vehículos de la información que son ahora. No había pues el radioprogramas que hay ahora, no había pues
prensa libre, no había, ¿cómo se llaman los programas de ahora? Cuarto Poder, no había Contrapunto, ¿no? Nada de eso. Entonces, uy, creo que se desconectó esto. ¿Ya ven? A ver, creo que hay algún velasquista por acá, ¿no? Bueno, no importa, se escucha, creo, ¿no? Claro. O me alcanzan de repente el inalámbrico para... ¿Sí? Bueno, sí. No, bien, gracias. Sí funciona, ¿no? Sí funciona. Ajá, le sacamos siempre la vuelta a lo que nos quieran abrazar. No había nada de eso, muchachos, ¿no? Hasta que finalmente en el año 75, cuando yo estaba en cuarto de media, el general Morales Bermúdez le da golpe de estado al general Velasco y todos los que gritaban en las calles "Chino contigo hasta la muerte" se quedaron callados, no lo acompañaron al cementerio, ¿no? Entró Morales Bermúdez y se dieron los grandes paros nacionales, ¿no? Los paros nacionales impulsados ¿por qué? Por la CGTP que apoyaba a Velasco. Entonces ahora da golpe de estado para tumbarse el régimen militar, porque al final el gobierno militar había sido terrible para la clase obrera de todo el país. Bueno, Velasco había estatizado todo, ¿no? La agricultura, la reforma agraria, todo lo que conocemos, las empresas pesqueras, las empresas mineras, todo, las empresas metalmecánicas, todo en manos del Estado. Gran corrupción, elefantes blancos, robo por aquí, robo por allá, ¿no? Todos los amigos del uniforme fueron a vivir pues a Chacarilla, tremendas mansiones, residencias, ¿no? Y nosotros ciegos, solos y mudos, leyendo Don Sofo, que aparecía casi clandestinamente, ¿no? Y un periódico que sacaba también Baella, por ahí, ¿no? El Tiempo, de Alfonso Beato Esta, que Don Sofo era una paginita nomás llena de humor, ¿eh? La mejor manera de entrar a la mente del pueblo, el humor, una página llena de humor, desafiando a la dictadura, y lo mismo, pues, don Alfonso Baella en ese entonces, ¿no? Después ya sabemos por dónde transitó. Terminó Morales Bermúdez después ante los paros nacionales, que de verdad fueron terribles, la prensa no decía nada, por supuesto, los muertos estaban tirados por todas las calles y avenidas. Ya cuando entré a la universidad participé en algunos de esos paros nacionales, nos agarraban a balazo limpio, ¿no? Disparaban por acá, disparaban por allá, y así todo se llamó a elecciones para la Asamblea Constituyente con candidatos que estaban en el exilio, y se instauró la Asamblea Constituyente presidida por Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Una cosa histórica de verdad, y el Perú volvía a la democracia. Año 80, elecciones generales y todos respirábamos libertad, se devolvieron los medios de comunicación a la prensa y empezó Sendero Luminoso, ¿no? Miren qué linda mi generación, ¿no? Empieza el ataque en Chuchis, nuestro presidente Belaúnde dice: no, son guerrilleros, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, miren todo lo que pasó acá nomás en Tarata, lo que pasó, y en todo el país, Y es ahí cuando como periodista me toca vivir muy de cerquita esa realidad, porque dicen que los periodistas somos unos animalitos raros, ¿no? Cuando hay peligro todo el mundo escapa del peligro, pero el periodista tiene que correr a él, ¿no? Ahí está la noticia, pues. Ahí está la noticia, ahí se mete. ¿Y qué significó para mí el ser reportero? Primero en Contrapunto, prácticamente un reportero de guerra, ¿no? Porque si no estaba en el Guayá, estaba en el Oray, si no estaba en el Oray, estaba en el Ayacucho, siempre circulando por la zona de conflicto. Me tocó ver de cerca lo que es un conflicto interno, ¿no? Me tocó ver de cerca lo que era el accionar de un grupo guerrillero subversivo como Sendero Luminoso, ¿no? Me tocó ver de cerca también la acción de los militares, ¿no? Y me tocó ver de cerca las experiencias fallidas, erróneas, salvajes, como fue la aplicación de políticas de tierra arrasada, matar a toda la comunidad porque por ahí habían pasado los terroristas, y ver a comunidades espantadas porque le tenían terror a Sendero Luminoso y le tenían terror también a los soldados, como también me tocó ver cómo se fue cambiando esta política y cómo se fueron instaurando más bien las rondas campesinas y los comités de autodefensa. ¿Qué significaba esto? Una alianza entre el militar y el civil, el mejor aliado para un militar en un conflicto como ese que estábamos viviendo, donde Sendero Luminoso no era un ejército guerrillero con uniforme, con boina, con banderas. No, tenían sus grupos guerrilleros, pero básicamente actuaban a través de tácticas terroristas y estaban metidos en la población, aterrorizando a la población. Tú ibas a un poblado y todos eran la misma gente, ¿no? No lo vas a diferenciar, pero uno de ellos era el comisario de Sendero Luminoso, estaba mirando qué decía, qué hablaba, qué no decía, el que se te acercaba, ¿no? ¿Y cómo lo distinguías? De ninguna manera, de repente terminaba charlando contigo y tomándose unas cervezas contigo, y tú no sabías que estabas hablando con el camarada fulano o la camarada mengano, ¿no? Entonces, de verdad que fue interesantísimo para mí vivir esta experiencia, y tengo que decir que a través de Contrapunto
propagandizamos mucho el tema de la conformación de los comités de autodefensa en todos los poblados de la sierra y de la selva. La participación de civiles que se entrenaron en el uso de las armas para acompañar a las fuerzas del orden, pero sobre todo la participación civil convirtiéndose en el mejor aliado, los ojos y los oídos del militar, el que sabía dónde estaba el terrorista escondido. Esa fue el gran logro que se dio con esto. Tanto fue lo que propagandizó Canal 2 sobre este tema de las rondas campesinas que Sendero nos metió un camión con 1000 kilos de dinamita y voló Canal 2 por los suelos, murieron los periodistas, murieron vigilantes, y al día siguiente, a las 8 en punto de la mañana, abrimos la señal en carpas, ¿no? Todos metidos en carpas, trabajando, siguiendo adelante. Creo que fue un hecho histórico. Después vino lo de Tarata aquí cerca, ¿no? Y ahí comenzó a caer Sendero Luminoso, junto con la estrategia de involucrar al civil en temas de seguridad, porque el civil quiere defender su tierra, quiere defender su tranquilidad, quiere defender su derecho al futuro, ¿no? Y Sendero no significaba nada de eso. Entonces no estábamos entendiendo a esos campesinos, a esos nativos como no los entendemos desgraciadamente hasta el día de hoy. No nos estábamos entendiendo. Cuando nos entendimos en que todos estábamos apuntando al mismo arco, es ahí cuando comenzó a cambiar la historia. Eso junto a un servicio de inteligencia que creó felizmente esta unidad que presidió, que jefaturó el general Quetín Vidal, que terminó capturando a la cúpula de Sendero Luminoso sin disparar un solo tiro, ¿no? Capturó, los agarró y ni se defendieron. Inteligencia más participación del pueblo. Ni Cantuta, ni Barrios Altos, ni todas esas atrocidades sirvieron para sacar al Perú de la época del terrorismo. Lo que sirvió fue actuar con el pueblo y con inteligencia. Con el pueblo y con inteligencia logramos recuperar la paz, aunque no totalmente, porque ahora tenemos al narcoterrorismo ahí metido en el BRAE, pero logramos esa gran derrota. Así que cuando nos quieran contar esos halcones que dicen mano dura, hay que matarnos a todos, ¿no? No, no es así, no es así. Aquí, sí, el civil y el militar son una sola cosa. Somos una sola cosa. Somos ciudadanos, somos peruanos, pero tenemos que entendernos. Bueno, en el interín entra el gobierno del ingeniero Fujimori, ¿no? Que como bien se dijo ya acá, fue una persona que, como está ocurriendo hasta el día de hoy, desgraciadamente, ¿no? Los partidos políticos son muy frágiles, son muy vaporizos, ¿no? Se crean y desaparecen, aparecen prácticamente para las elecciones. Aquí me tienen en el esfuerzo de construir otros partidos políticos, porque no quiero pasar por el lado de los que ya existen, pero en fin, hay que trabajar en construir verdaderos partidos políticos, con ideas, con doctrinas, con principios, con programas, con planes, ¿no? Llega Fujimori, honradez, tecnología y trabajo, un buen eslogan, pegó rápido, ¿no? Honradez frente a un gobierno que había quedado hasta las patas, porque me acuerdo el contrapunto, decíamos, ¿qué hacemos este domingo? A ver, vamos a tal empresa pública, y ahí ¡pum!, saltaba corrupción, ¿no? O sea, por todos lados, no había pierdes, ¿no? Tecnología, porque el Perú quedó en la época de la carreta, porque Alan García aplicó pues políticas también de corte medio estatista, proteccionista, ¿no? Todo para adentro, fue el imperialismo, ahí nos fregamos, ¿no? Hiperinflación, crisis económica, desempleo, ¿no? Entonces te decía, honradez, tecnología y trabajo, que era lo que faltaba, ganó. Pero tenía partido político, ¿cuáles eran sus ideas? Honradez, tecnología, trabajo. Esas eran sus ideas, nada más, ¿no? Entonces entró un improvisado, pues, ¿no? Y entra el improvisado y dice, uy, gané, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como la Revolución Mexicana, cuando ganan y dicen, ¿y ahora qué hacemos, mano? Pues llamemos a los abogados, ¿no? Llamó a los militares, ¿no? Se metió, ¿se acuerdan ustedes? Al club este del ejército que hay al círculo militar, ahí hizo su búnker, ¿no? En el círculo militar, ahí ya se había acercado un personaje que ya todos conocemos, Don Lari, ¿no? Don Lari ya se había pegado más a él, y lo convencieron de una opción de este tipo, ¿no? O sea, ¿para qué puede Congreso? ¿Para qué puede democracia? ¿No? ¿No? Pragmático, matemático, calculador, ¿no? Acá fue ingeniero, sin despreciar los ingenieros, ¿sabes? Pero aún era arquitecto, ¿no? Bueno, el arquitecto es más artista, digamos. Pero miren ustedes lo que pasó, ¿no? Cerró el Congreso, cerró el Poder Judicial, dio el autogolpe el 5 de abril, bueno, convocó al Congreso Constituyente Democrático, el timonel para recuperar la democracia del propio dictador, error que nos metió la OEA también en su fórmula de salida, y se metió con la prensa, pues, ¿no? Agarró a la prensa, puso una torta muy rica para comer para todos los broadcasters, millones sobre la mesa, y el que no la atracó, pues lo sacaron a todos de Canal 2, entraron los socios minoritarios y teníamos la misma situación del general Velasco, pero con un civil llamado
Alberto Fujimori, ¿no? Un hombre sin principios democráticos, un hombre sin formación política, entonces un halcón, un tecnócrata, y ahí lo teníamos sentado con su Vladimiro Montesinos, con su servicio de inteligencia, que en contrapunto pues pusimos al descubierto con una serie de programistas que comenzaron a salir cuando me tocó el honor de dirigir el programa, que la verdad que entré un poco con fuerza, me sacó, yo debía renunciar al contrapunto en esa época, y me estaba dedicando a la ecología, ¿no? A hacer documentales ecológicos, todo bonito, así tranquilo. El último había sido el Parque Nacional Huascarán, ¿no? Había escalado el Alpamayo, había estado 30 días en ese parque, de los cuales 25 había dormido en carpa, como me gusta, ¿no? Sobre el hielo, sobre las piedras, los pajaritos, esa vaina sin baño, sin bañarse. Y agarra Ibsen, y esto lo reseña Álvaro Vargas Llosa en su librito El Reino del Escándalo, y me dice: Lucho, yo sé que tú eres un animal salvaje, que te gusta estar por los cerros, pero quiero que dirijas contrapunto. Razones miles puso, ¿no? Se sentía decepcionado por lo que había pasado últimamente con el programa, y lo primero que hice pues es rodearme con un gran equipo de periodistas, ¿no? Un buen equipo de periodistas. Todos los trabajos se hacen en equipo, muchachos. Aquí no hay el dueño de la pelota ni nada. Un buen equipo te garantiza un buen gobierno, una buena gestión, un buen trabajo, ¿no? Una buena unidad de investigaciones con gente Arrieta en la cabeza, periodistas como Rosana Cueva, como otros periodistas más, Miguel Silvestre, y muchos más jóvenes, bastantes periodistas jóvenes, y empezamos a sacar pues las atrocidades de este régimen civil-militar, ¿no? Civil-militar, que tenía las mismas taras de cualquier dictadura autocrática. Quién la encabeza no importa, ese es civil, ese es militar, ¿no? Pero generalmente se sienta sobre las armas, ¿no? Sobre las bayonetas, ¿no es cierto? Para imponerte por las buenas, por las malas o por las peores las cosas, ¿no? Sacamos, para comenzar, el narcoavión presidencial. ¡Qué bacán! ¿No? En el avión del presidente de la República, no sé cuántos kilogramos de cocaína, ¿no? Camuflados. Primer problema, ¿no? De ahí sacamos, ¿qué fue lo segundo? Los sueldos del Vladimiro Montesinos, ¿no? ¿Se acuerdan que Fujimori decía: no, es un funcionario de séptima categoría, ad honorem, decía? Ya sacamos su declaración tributaria, el pata ganaba en ese entonces, lo único que se supo, ¿no? $2 millones al año. Ahora sabemos que gana mucho más, ¿no? Pero fue un tremendo escándalo. Sacamos el espionaje telefónico, ¿no? Sacamos el espionaje telefónico, el chuponeo, hasta nuestros días sigue el chuponeo, ¿no? Lo sacamos, pues, 2 capítulos todavía, ¿no? Primero el chuponeo a un montón de gente, políticos, empresarios, jueces, periodistas como Cancha, ¿no? Faranduleros, faranduleras, porque todo sirve para un trabajo pues, de presión y de opresión, ¿no? Y el segundo capítulo, el chuponeo nada menos que al ex secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Y ex candidato presidencial de la República, don Javier Pérez Cuellar, así, de las grabaciones que le hacían a su domicilio, ¿no? El plan Emilio, el famoso plan Emilio. De ahí, ¿qué más sacamos? Sacamos el asesinato de esta agente de inteligencia Mariela Barreto, ¿no? Que la mataron y le apareció sin cabeza y sin manos, ¿no? Las torturas a Leonor La Rosa, y una serie de cositas que creo que fueron creando cierto malestar en el gobierno, ¿no? Recuerdo que el Congreso, cuando sacamos el chuponeo, se tiró un día debatiendo una moción de censura con el programa Contrapunto, imagínense. Una moción de censura en el Parlamento de la República, ¿no? Entonces, bueno, fue ahí cuando nuevamente me picó el bichito de la política, y digo nuevamente porque yo de joven, como le dije, participé en los paros nacionales, estuve en política. Esto no lo hagan ustedes, pero me expulsaron de 2 universidades por razones políticas, no por otras razones. Vuelvo a la política, invitado por Fernando Olivera, me dice: Lucho, entra a postura con nosotros, ¿no? Entonces digo: oye, pero ¿para qué me voy a meter en política? No, ya estás metido en política, y la verdad es que ya estábamos haciendo una guerra periodístico-política contra el régimen. Ya nos habían votado de Canal 2, ¿no? Entonces pasé a trabajar a Canal 9, me sacaron de Canal 9 muy elegantemente, después descubrimos que pagaron $500 000 por mi cabeza y por la de Cecilia Valenzuela, después salió el video, ¿no? Entramos a sacar un diario que se llamó Referéndum, periodiquito de trinchera, y peleándola. Los dueños de las maquinarias pues, nos daban todas las facilidades, hasta que un día nos dicen: muchachos, inviten a sus periodistas al Día del Periodista, váyanse a celebrar, ¿no? 1 de octubre. Fuimos a celebrar con prudencia, ¿no? Y al día siguiente regresamos, estaba con cadena en el edificio, los dueños la habían encadenado, ya habían vendido a Montesinos también el diario Referéndum, parece que era un buen negocio contratarnos como periodistas.
Y finalmente con César Hitler sacamos el diario Liberación, ¿no? Él era el director, yo era el subdirector. A pesar del genio de César Hitler, puede ser que nunca nos peleamos, más bien llevamos muy bien el periódico, de verdad, ¿no? Es un tipo muy exigente, ¿eh? Pero muy bien, lo sacamos adelante, y ahí es que venimos a postular al Congreso de la República, ¿no? Y estamos viviendo ese ambiente, ¿no? Un gobierno dictatorial, atroz, genocida, un gobierno con la prensa conculcada, ¿no es cierto? O sea, el Perú había vuelto a la normalidad, ¿no? Como me dijo mi viejo ese 3 de octubre de 1968, el Perú de la normalidad. Entro al Congreso de la República contento, ¿no? Porque democráticamente la oposición democrática había conseguido mayoría en el Parlamento, ¿no? Éramos mayoría, los partidos democráticos éramos mayoría por mandato de las urnas, del pueblo con su voto, éramos mayoría. Y de pronto los congresistas de la oposición, nuestros congresistas, muchos de ellos comenzaron a decir, lo he pensado mejor, ¿no? Y creo que mejor voy a las filas del fujimorismo, ¿no? Otros, hoy día me levanté y amanecí fujimorista, ¿no? Y todos comenzaron a pasarse, oye, y de pronto tú ibas contando, ¿y a dónde van caballicos Maire? Que uno a uno se los lleve el aire, ¿no? Todos siguen pasando, y ahí está de nuevo la fragilidad de los partidos políticos, ¿no? Muchos que entraron comprando su número para postular, otros que entraron con fines comerciales, otros para liberarse de sus problemas judiciales, esos que se roban la luz y dicen en el Congreso me salgo de esta, ¿no? En fin, fueron cambiando, y hubo congresistas valientes que dijeron, señor, me han querido comprar, ¿no? Me han querido comprar. Y lo sacaban y nadie les hacía caso, la prensa estaba pues toda cooptada por el régimen dictatorial. Entonces tenías a Jorge Chávez Sirina, por ejemplo, que de Iquitos decía, oye, acá en general, no sé cuál es la división que está en Iquitos, la quinta, ¿no? Me ha ofrecido, ¿no? Para que yo me pase al fujimorismo y a cambio de prebendas. Pero nadie le hacía caso. Entonces todos sabíamos que estaban comprando al peso congresistas. Y cuando nos sentamos en el Congreso estaba recontra frustrado porque éramos minoría, ¿no? Éramos minoría. Salió la marcha de los 4 suyos, todos sabemos lo que fue eso. Significaba que el pueblo que ya venía movilizándose, los primeros en movilizarse contra la dictadura, chicos, los primeros en movilizar, esta vez no fue la CGTP ni el SUTEP, fueron los estudiantes. Con lo del Tribunal Constitucional, los que salieron a las calles, esos muchachos que decían que la generación X, que la generación, como decían, antichista, ¿no? Que no le interesa nada, esos muchachos de su edad, quizás muchos de ustedes están acá, ahí está nuestra amiga, salieron a marchar. Por eso yo creo que la gran marcha contra la dictadura empezó en zapatillas, Había que ver a los chicos de las diferentes universidades movilizándose por el centro de Lima y atrás los políticos, ¿no? Como furgón de cola, ¿eh? Miren ustedes cómo un sector social tan importante como es la juventud se puso a la vanguardia de una lucha por la recuperación de la democracia en el Perú. Y los políticos estábamos dormidos, bueno, yo todavía no estaba, pero después entré, pues atrás, ¿no? En la cola, corriendo, uy, se me pasa la historia, vamos a agarrarla, ¿no? Se me pasa la historia, ¿no? Entonces, así frustrados, empezó la marcha de los 4 suyos, que significaba que la democracia que se iba a recuperar, porque ya el pueblo estaba desde los 4 suyos movilizado, ¿no? En la selva, la costa, la sierra, el norte, el sur, había indignación, había lucha por la democracia y todos estábamos juntos, ¿no? Entonces, pero se preveía lo sangriento que iba a ser este tema, ¿no? Lo sangriento que iba a ser este tema. Yo recuerdo que ese día que juramentamos cuando salimos a la marcha, pues al final mi seguridad me agarró prácticamente el cuello y a la fuerza me metió al carro para sacarme de ahí, y cuando salí vi las razones que tenía mi seguridad, ¿no? Que era que se veían las columnas de humo del centro de Lima, ¿no? Parecía que hubiera habido un bombardeo, ¿no? Ya se estaba incendiando el Banco de la Nación, el Ministerio de Educación y tantos edificios públicos envueltos en llamas por la acción que hizo Vladimiro Montesinos al sembrar elementos agitadores, violentistas, elementos de inteligencia, ¿no? Que tenían la misión de asusar los ánimos y empezar a crear situaciones de violencia y de muerte, ¿no? Estando ahí, pues dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Y afortunadamente se dio la oportunidad del famoso Vladivideo, ¿no? La llamada telefónica, y ahí les digo, ahí fui más periodista que político, creo, ¿eh? Porque de verdad que dije, ajá, ¿no? Vamos a ver, hicimos toda una movida, ¿no? Quiero ver ese video. Bueno, ahí me tenías caminando a las 10 de la noche, sin ninguna compañía, parecía de película de televisión, no sé, ¿no? Tienes que caminar 5 cuadras, si estás acompañado no vas a ver nada.
va a haber una puerta abierta, tú entras nomás de frente, ¿no? Y ahí te vamos a mostrar el video. Pero chicos, no sé si hay periodistas acá, pero el periodista eso es lo que busca, ¿no? Eso es lo que busca, ¿no? Así que entramos ahí, vimos el video, al día siguiente se lo comuniqué a Ibcher, ¿no? Que estaba en Tel Aviv, se lo comuniqué a Poppy, que empezó a caminar por el techo de la emoción, y de verdad que se hizo una buena estrategia para obtener el video, publicar el video ese 14 de septiembre, que nunca me voy a olvidar, y bueno, yo creo que se contribuyó, ¿no? A dar un salto hacia adelante y quizás a evitarnos un camino muy difícil, muy duro y muy sangriento para recuperar la democracia. Pero fue eso, una contribución, ¿no? Pues el video que cambió la historia, no, la historia la cambia el pueblo. El video es un elemento que si hubiera caído en un pueblo apático, en un pueblo que nunca sabe marchar, ¡ah, qué bonito video!, ¿no? Vaya que bien cuando ganes el grito, ¿no? Está bien, nada, no pasaba nada, pero sí había un contexto social, una movilización social que creo que hizo que el videíto impactara pues como una bomba de neutrones en el centro, en la línea de flotación del fujimorismo. Y de ahí, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Se recuperó la democracia y había que acercar nuevamente al civil y al militar. Aquí había de seguir producido un distanciamiento. Si ustedes veían las encuestas, el sector militar estaba recontra desprestigiado, ya para no hablar del sistema de inteligencia. O sea, la inteligencia que es vital para un país, la inteligencia que te da la información oportuna para que el que manda, el gobernante, tome las mejores decisiones, dedicada a la persecución política, a generar escándalos, a crear intrigas, manejada, manipulada por Fujimori y por Montesinos, que no sea Fujimori que no sabía, por favor, ¿no? Caído del palto no era, como él mismo lo dijo, y unas fuerzas armadas pues desacreditadas, ¿no? Sumidas en escándalos, robos, asesinatos, un desastre. Ahí armamos mi equipito, ¿no? Porque primero, bueno, el año 2000 entré yo al Congreso y duró un año, pues no duró más, porque sacamos el video y nos autodisolvimos, ¿no? En ese año yo me metí a la Comisión de Defensa, no me dejaban, me metí como accesitario, no podía hacer porque yo quería de verdad entrar políticamente a ese problema, ¿no? Entrar, hasta me metí en el CAEM, ¿no? Me metí en el CAEM, apenas entré como política, CAEM y Comisión de Defensa. Porque el político tiene que estar metido, pues. Miren, Venezuela lo que han hecho, dejaron el Congreso, no vamos al Congreso, pero el Congreso lo maneja Chávez como le da la gana. No, tú tienes que estar ahí en todos los escenarios donde puedas trabajar y dar combate. Y terminó ese periodo, sacamos el video, nuevo Congreso, salgo reelegido y primero fui quinto vicepresidente de la República y desde ahí empezamos, Andrés, a trabajar el tema militar policial, ¿no? Desde ahí empezamos a trabajar el tema militar policial con una serie de conferencias, ¿no? Audiencias públicas, muchachos, donde traíamos militares en retiro, militares en actividad, civiles, intelectuales, técnicos, funcionarios civiles también, y también gente que quería participar en este tema, porque el tema de la seguridad de un país es tan importante como el tema del desarrollo, van de la mano, ambas cosas tienen que marchar juntas. Es inconcebible desarrollar sin seguridad, es inconcebible pura seguridad sin desarrollo. Por algo, en nuestra sangre hay glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos que te llevan el oxígeno a los músculos, al organismo, que te lo nutren, que te lo fortalecen, y los glóbulos blancos, ¿qué hacen? Te defienden de los órganos patógenos, de las enfermedades, de los virus, ¿no es cierto? Si tú tienes puro glóbulo rojo, te viene una gripe como la que tiene Andrés, como la que tiene Paola, y te mata, ¿no? Si tienes puro glóbulo rojo, qué fortachón soy, pero no tengo mecanismo de defensa. Y al revés, ¿no? Si tienes puro glóbulo blanco y no rojo, eres un anémico, y los glóbulos blancos ni nada te salvan de que te mueras al día siguiente por desnutrición, anemia, qué sé yo. Entonces, esa era mi preocupación y por eso empezamos trabajando en ese tema. Recuerdo mucho que nos preparamos, hay que prepararse, siempre hay que prepararse, ¿no? Me acuerdo que un embajador me dijo, qué bien congresista que usted esté estudiando, porque me metí a cursos, seminarios, etc. Porque mientras más importantes somos, más brutos nos volvemos, ¿verdad? Porque tienes más responsabilidades, menos tiempo para el estudio, pero a pesar de todo, nos fuimos, por ejemplo, a la Universidad de Harvard, dentro de un proyecto de transición muy interesante que maneja la Universidad de Harvard para estudiar el tema del sistema de inteligencia nacional, cómo hacemos para
aprovechando esta desgracia que te da la oportunidad de reconstruir un sistema de inteligencia, hacerlo con una perspectiva democrática, moderna, futurista, ¿no? Lo mismo con las Fuerzas Armadas, llegamos a estar en el CHDS, ¿no? Estudiando, pechancando, pues, ¿no? Y acá también empezamos a hacer audiencias, participación unida, ¿no? De civiles y militares. Una de las primeras cosas que creo yo fue bien importante y fue un primer proyecto que yo metí así al toque, nomás apenas salí reelegido, fue la reforma constitucional para darle el voto a los militares y a los policías. Gran escándalo. ¿Cómo se te ocurre que van a votar estos que acaban de estar en el poder? ¿Cómo se te ocurre? Eso va a significar que le vamos a dar carta blanca para más golpes militares. No podían entender que en los países donde los militares votan hace tiempo que no hay golpe de Estado, ¿no? Y que en el Perú, donde los militares no votaban, nunca votaron, todo era golpe de Estado, ¿no? Entonces, pero había pues paradigmas, ¿no? Entre los congresistas y entre los militares. Militares de ninguna manera, si nuestros militares votan, va a cundir aquí la politización, aquí va a haber desbande, aquí va a ir no sé qué, no sé cuándo. Oye, en el CAE, ¿de qué se habla sino de política, por favor? Y la formación del militar, ¿acaso es plancha, disparos? ¿No? También es política. Otra cosa es militar en un partido político, es muy diferente, ¿no? O tomar una opción político-partidaria. Pero hablar de política, discutir de política, debatir de política, oye, en el cuartel, en la universidad y en todas partes, porque aunque somos, el militar es un castrado que ya no puede pensar en política, ¿y cómo se lo vas a impedir? Se nota que no se le ha podido impedir por todos los golpes que han dado, que son golpes políticos, pues, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, el voto militar, creo yo, fue muy importante, porque el militar finalmente se compromete con las grandes decisiones que toma toda la colectividad que se llama Perú al momento de elegir su parlamento, al momento de elegir a sus gobernantes, ¿no? Y ahí ningún general me puede salir, ya ves, los civiles andan votando por tonterías, ¿no? Yo también he votado, ¿no? Todos hemos votado, así que todos estamos metidos en el mismo barco y todos somos ciudadanos con o sin uniforme, como lo dice Paola. Creo yo que esa reforma constitucional, que a veces puede sonar poco significativa, en el fondo sí lo es, porque además se trata de devolverle derechos a un pueblo uniformado, ¿no? como todos nosotros, ¿no? Y así se fueron dando otras leyes que me las ha reseñado muy bien Andrés, te agradezco por esta memoria, ¿no? Como la ley del sistema de seguridad y defensa nacional. La defensa es un sistema, es todo, no es solamente tener 4 batallones, no, es un sistema donde participamos todos. Ustedes forman parte de la reserva. Yo he formado hasta no sé qué edad es que uno es reservista, ¿no? Ahora es hasta los 55. Ah, todavía sigo entonces, soy parte de la reserva, señores. Si hay una guerra, estaremos ahí en la primera línea del combate, ¿no? Hasta los 55 años todos formamos parte de la reserva. O sea, si hay una guerra interna o externa, podemos ser de inmediato convocados para servir a nuestro país. Y yo creo que eso es no solamente yo creo que los ciudadanos no solamente tenemos derechos, tenemos también deberes con nuestro país, ¿no? Es un deber el servir a la patria. Por eso yo cuando se aprobó la famosa, ¿cómo se llama?, el servicio militar voluntario, yo estoy de acuerdo con el servicio militar voluntario, pero cuando hay plata, pues, cuando no hay plata es un problema. ¿Saben por qué? Porque los que asisten al servicio militar voluntario, el obligatorio, decían, no, margina, solamente los del campo vienen al servicio militar obligatorio. Bueno, eso porque se llevaba mal, porque si salía un patita ricachón sorteado, evadía el servicio militar obligatorio, ¿no es cierto? Si salía un chico de la clase media, evadía el servicio militar obligatorio. Yo por si acaso estoy apto hasta el día de hoy, ya nunca he evadido, y creo que como periodista ya lo hice con creces. Pero el servicio militar voluntario, ¿quiénes son los que están yendo? Los más pobres de los pobres, los que quieren ganar el poco dinero que les da. ¿Cuánto está ahora la propina? No sé, 137 soles mensuales, ¿no? Quiere ganar 137 soles mensuales, que es un chico muy humilde, muy pobre, extremadamente, ese va al servicio militar voluntario, ¿no? Yo creo en una mixtura, ¿no? Obligatorio con voluntario. Es voluntario, y si no se completa la cuota, obligatorio, pero con sorteo, y si es posible un sorteo por la OMPE, ¿no? Para que nadie eluda y que sea un momento de integración. Porque yo creo, tenemos derechos, sí, y obligaciones. ¿No tenemos obligaciones? ¿No tenemos obligaciones de servir a nuestro país, a nuestro pueblo? Yo creo que sí. Es mi posición, es controversial, pero por el momento estamos con el servicio voluntario, así que los que son voluntaristas han salido ganando. Y espero de verdad que no se tenga que retroceder, ¿ah? Espero que no se tenga que retroceder, mejor si es voluntario,
pero que se den las condiciones, como en otros países, para el que hace el servicio militar, primero se le respetan todos sus derechos, y segundo, se le abren muchas oportunidades, ¿no? No solamente la oportunidad de ser taxista, ¿no? Que esto, aprenden a manejar y salen a manejar combi, ¿no? Que se les enseñe más, por favor, ahora, más, como en Estados Unidos, que van a las grandes universidades, los que hacen el servicio militar voluntario, ¿no? Y hay hasta pelea por entrar al servicio militar voluntario. Puedes terminar en Harvard estudiando, si eres bueno, ¿no? En fin. Entonces, la ley del sistema, ahí implantamos la figura del Consejo de Seguridad Nacional, porque el Consejo es más integral, es seguridad, no solamente defensa, y seguridad es mucho más que defensa, ¿no? El sistema, por si acaso, lo preside el Presidente de la República, él preside el Consejo de Seguridad Nacional, y lo integra el Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, y dejo de contar, ¿no es cierto? Y le pusimos la obligatoriedad de reuniones cada 3 meses, porque nuestro presidente Toledo en ese entonces no lo reunía. Es que muchos civiles desconocemos temas de seguridad y defensa, y llegamos a la presidencia, o llegan, no es mi pretensión, ¿no? Es un problema grande, llegan a la presidencia sin saber el tema de seguridad. De repente sabe mucho de desarrollo, pero no sabe el tema de seguridad. No se reunía el Consejo, así que le pusimos obligatoriamente, por lo menos, cada 3 meses, y no cada vez que hay muertos en el BRAE, ¿no? Matan soldados, ahí se reúne el Consejo a ver qué hacemos. Y de ahí nos olvidamos de nuevo. ¿Qué otras leyes? Para no cansar los muchachos, porque la ley, también una ley controversial, ¿no? El Fondo de Defensa Nacional y Seguridad, el famoso Fondo de la Defensa. Personalmente no me gusta eso de crear fondos especializados para determinados sectores, pero era tan calamitosa la situación de nuestras Fuerzas Armadas, que los fujimoristas dicen que ellos sí eran los adalides de la seguridad. Oye, se tiraron $2.000 millones comprando aviones que se caían, helicópteros que no volaban, una serie de armas que no servían para nada, un latrocinio general, no había armas, no había plataformas, no había equipos, estaban hasta las calvas las Fuerzas Armadas, totalmente desarmadas, desarticuladas. Un fondo de defensa que daba $50 millones, nada más, no era la gran cosa tampoco, ¿no? Ahora estará dando ¿cuánto? Ni 100, o sea, no es gran cosa, pero era algo, ¿no? ¿Para qué sirvió? Para comprar las fragatas Lupo, por ejemplo, ¿no? Las fragatas de la Marina, que no tenía, ya tenía unas fragatas pues vetustas, ¿no? Y las Lupo tampoco son de última generación, ¿no? Pero están mucho mejores de las que no teníamos, porque prácticamente no teníamos fragatas, ¿no? Fragatas, ¿no? Algo elemental, ¿no? Para una estrategia. Y también la repotenciación de los helicópteros. Están los helicópteros en el suelo, casi todos los helicópteros en el suelo. ¿Cuántos fueron que se repararon? 13 y están en el BRAE, la mayoría. 13 helicópteros que hoy están en el BRAE, gracias a ese fondo, ¿no? Gracias a ese fondo. Yo me acuerdo que cuando entró el gobierno de Alan García, hubo una conferencia donde estaba el entonces ministro de Defensa, Alan Wagner, y por ahí gente, sobre todo ONGs de derechos humanos que están en contra de este tema, le reclamaron por la existencia del fondo. Y Wagner dijo la verdad, o sea, que tampoco estoy de acuerdo, pero tengo que mantenerlo porque es la única vela que nos alumbra. De ahí no hay más. Hay para planillas y no hay para armas. O sea, una fuerza armada sin armas no hay ni fuerza ni está armada, ¿no? ¿Qué otra ley? La ley de insumos químicos, ¿no? La fiscalización y control de insumos químicos para luchar contra el narcotráfico. Ahí está el marco legal. Ahí está el marco legal. Hasta ahora no se termina de aplicar. He participado hasta como consultor en un último esfuerzo que se hizo para poner la plataforma informática de la SUNAT al servicio del control de insumos químicos, que es la mejor plataforma que hay, la SUNAT, a todos nos cae encima, ¿no? Entonces, después la fue para chequear el querosene, los ácidos y todas estas tonterías. Hasta el día de hoy parece que hubiera poco interés o interés en contra de que esta ley se aplique al 100%, no lo sé. La ley del Sistema de Inteligencia Nacional también fue una ley muy discutida. Y otras más, ¿no? Como la ratificación de convenios marcos entre países, de defensa entre países extranjeros. Señor, el tema es que en todas estas leyes se siguió el procedimiento de, primero, el trabajo integral, civiles y militares, y la participación de la ciudadanía a través de la internet y abriendo las puertas de foros, mesas redondas, discusiones, y todas estas leyes son leyes bastante sólidas, ¿no? Bastante sólidas, por la labor parlamentaria sí, pero sobre todo por la participación que hubo en ellas. Ustedes se imaginan lo que es poner de acuerdo
a las inteligencias del Ejército, la Marina y la FAP para hacer un glosario, simplemente para ponernos de acuerdo cómo definimos la palabra inteligencia, cómo definimos contrainteligencia, qué cosa es inteligencia estratégica. Parece mentira, pero diferentes organismos de inteligencia tienen diferentes definiciones. Entonces, si tú lo integras, estás fregado, pues, ¿no? Porque cada uno habla su idioma, es una torre de Babel, ¿no? Entonces, ahí hubo un esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Y en general, para estas leyes integradoras, en defensa también, esta ley, por ejemplo, postula la homogenización de los equipos de defensa. Hay que seguir avanzando en eso, ¿no? Porque no puede ser que tú operas una radio del ejército y no se comunica con la radio de la Fuerza Aérea. Es un desastre, pues, ¿no? Y eso, ojo, eso pasó también en Estados Unidos, ¿no? Sacó unas leyes adelante justamente para esta integración. Concluyendo, porque no me puedo extender mucho, yo creo que se ha avanzado, ¿no? Tengo frustraciones, la ley de la justicia militar, por ejemplo, no se iba a aprobar, a pesar de que hicimos una ley que era un adelanto, sin llegar a la extinción de la justicia militar, porque yo la veo todavía inviable. El 99% de los países tienen justicia militar como un foro especial, pero habíamos propuesto una ley donde, por ejemplo, el militar que entraba a la justicia militar lo decidía y desde ese momento esa era su carrera, no podías volver a las armas, ¿no? Y tenía que ser del cuerpo jurídico, o sea, tenía que ser abogado, ¿no es cierto? Y los ascensos lo determinaba el Consejo Nacional de la Magistratura, no su institución le ponía los valores, pero el Consejo Nacional de la Magistratura era el que determinaba los ascensos. Y en la parte suprema se instalaba una sala mixta civil-militar, con militares retirados, 3 militares retirados y 2 civiles. Era dar un paso hacia adelante, pero lo bloquearon, pues, porque hay gente que dice, no, si no se hace lo que yo quiero, esto no va, que no, que no. Al final estamos sin ley y la propuesta que hoy día es, al contrario, volver a lo mismo, ¿no? Puede ser, no sé, no entra el Consejo Nacional de la Magistratura, no sé si tiene que ser de carrera, del cuerpo jurídico inclusive, pero en fin. Y es así, pues, la política, chicos, es así, ¿no? En un congreso hay 120 personas que piensan distinto, no es fácil ponerse de acuerdo, imagínense en todo un país, pero el tema es buscar puntos de consenso, y la mejor búsqueda de puntos de consenso se da haciendo participar a la sociedad, haciendo participar a los diferentes actores de la sociedad, que las leyes no sean una cosa de que se arman entre 4 paredes del Congreso de la República, sino que participen los que tienen interés y los que tienen además mucho que aportar en la elaboración de estas leyes. Por eso creo que las leyes que dimos son leyes muy sólidas que seguramente se irán perfeccionando con el tiempo, estoy seguro que sí. Las leyes son organismos vivos, los tiempos cambian, las leyes se van adecuando, ¿no? Pero me parece que dimos pasos interesantes hacia adelante. El día de hoy el Perú nuevamente está con las elecciones ya delante de nuestras narices, está más cerca de lo que nos imaginamos, el pueblo volverá a tomar sus decisiones. Hay una opción dictatorial populista de derecha, que ya la conocemos, hay otra opción nacionalista también, autoritaria y quizás dictatorial de izquierda. Espero que el Perú no vaya por ninguno de esos caminos, espero que el Perú vaya por las opciones que tienen hacia el centro. Cada día las ideologías auténticamente democráticas, auténticamente humanistas, se van acercando más, son matices los que nos diferencian, pero siguen habiendo posiciones radicales, especialmente en países como el nuestro. Halcones que piensan que todo es mano dura, golpe y patada para solucionar los problemas del país, mentira, ¿no? Mentira, porque todos somos seres pensantes, y opciones que son ya pues volver nuevamente a la normalidad, como decía mi papá citando esa frase, ¿no? Opciones de nacionalistas ultras, de cerrar fronteras, de estatizar, en fin, y lo peor de todo, de orientar la inversión, ¿no? Los que han leído este librito que mencionaste, Andrés, ¿saben cuál es el animal más asustadizo que hay, no? ¿Cuál es? ¿Han leído esa parte? El animal más asustadizo, ¿no saben cuál es? En el National Geographic, ¿eh? El animal más asustadizo que hay en el planeta es el $1.000.000. Cuando un país se pone complicado, se corre para otro país, así de simple, ¿no? Entonces, ojalá que el Perú no tenga que transitar por esos rumbos. Por eso es importante, chicos, que ustedes sigan alentando a más y a más jóvenes en asumir una actitud de ciudadanía. Basta de individualidades. El individuo se encierra en sí mismo. El individuo piensa solamente en sí y quizás en su entorno familiar y no se interesa y hasta desprecia los grandes temas sociales, los grandes temas nacionales. Cuando somos ciudadanos nos interesamos, pero también participamos.
Felicitaciones, chicos, por estar aquí reunidos. Espero que haya sido de utilidad. De verdad, les deseo éxito y que de aquí salgan los políticos que el Perú necesita. Muchas gracias.